Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces con la clase de función seca, que es bastante sintética, porque es una clase de una metodología invasiva que a veces en la formación de grado eh, se vuelve un poco complicado el tema de la práctica. Una metodología que en los últimos años había tenido un auge muy importante, estuvo como muy de moda, y como todas las cosas que están muy de moda, después de a poquito van quedando en el lugar más o menos donde puede tener una real utilidad. Y básicamente, ¿qué pasamos? Una de las, me parece que es una de las complicaciones o de las competencias que tenemos que tener en cuenta para aplicar este tipo de metodologías, es tener en cuenta el tamaño del instrumento que vamos a utilizar, que en el caso de esta técnica es una aguja de acupuntura, ¿bien? Que es muy, muy finita. ¿Y por qué llamo la atención sobre eso? Pues, por ejemplo, si yo encontré un punto gatillo y puedo aplicar cualquier otra técnica manual, o sea que fíjense toda la superficie que tengo, una técnica digital, que voy a tener la superficie de mi dedo, y cuando utilizo una aguja, la superficie que voy a tener para dar en el punto gatillo es muy chiquita, o sea que tengo que tener mucha puntería. Esto va a tener habilidades clínicas, semiológicas y experiencia bastante desarrollada para poder dar en el lugar. Pues con el dedo voy a tener muchas más chances de estar en contacto con el punto gatillo o las zonas cercanas, con la mano ni hablar, y si utilizo una técnica de facilitación neuromuscular, más todavía, o sea que es un puntito más en la dificultad. Bien, pero obvio es una opción terapéutica interesante a tener en cuenta. Entonces, vamos a definir a la punción seca como una técnica de kinesiología o fisioterapia invasiva, ¿ok? Pues a diferencia de las otras maniobras y técnicas que vimos en la materia, o la mayoría de las técnicas que se utilizan en el consultorio, no llegamos a producir o atravesar la piel, ¿ok? Todas las demás metodologías nos quedamos como medio en la superficie. Si bien vamos a llegar a generar efectos profundos, hasta cambios en el ADN, como por ejemplo con un ejercicio, con una técnica invasiva ya es como algo más heavy, podríamos decir. ¿Qué eso es? Vamos a ver que no es tan peligroso como pensamos, pero sí para el paciente representa como algo más complejo, más difícil, y eso en realidad está bueno en cierta medida, porque sabemos que entre las expectativas del paciente, cuanto más complejo y más invasivo es el tratamiento, más expectativas tiene. O sea que cuanto más expectativas, mayores chances de un tratamiento más efectivo. Bien, teniendo en cuenta eso, es una opción ante el fallo de alguna otra metodología. O si el paciente ya tiene preferencias sobre esa técnica, por ejemplo, no sé, un rugbyer que tuvo buenos resultados con este tipo de tratamiento y ante un síntoma similar ya expresa sus preferencias y su necesidad o que quiere realmente que le apliquen este tipo de tratamiento. Entonces, en ese caso, es un punto como a tener en cuenta. Si es que obvio está dentro de las indicaciones y el criterio que, de acuerdo a la evaluación que hayan hecho. Entonces dijimos que es una técnica invasiva porque lo que vamos a introducir es una pequeña aguja de acupuntura. ¿Bien? Y se va a diferenciar, por ejemplo, de una infiltración en que en esta no vamos a aplicar ni a ingresar ningún tipo de sustancia al cuerpo. ¿Ok? O sea que lo único que estaría actuando es el efecto mecánico de la aguja con los receptores cutáneos o faciales o musculares, según sean los que se están estimulando. Entonces, algo que tenemos que recordar, creo que ya les quemé la cabeza con esto,
es el punto gatillo. ¿Ok? Pues si no, es muy habitual que nos encontremos con colegas que dicen, estoy aplicando punción seca, y están pinchando cualquier cosa, están metiendo la aguja, que vamos a ver que eso podría ser una técnica de punción seca. Pero ahí tenemos que hacer la división entre qué metodología es la que vamos a utilizar, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recordemos, a ver quién tiene grabado en forma subliminal la definición de punto gatillo y me la quiere recordar con voz de locutor o locutora o locutores. Es un punto de hipersensibilidad porque tiene una banda palpable y dolor referido, te da dolor referido. Ok, entonces era un punto, vamos con la definición, así les pongo voz de locutor yo y les queda grabado y sueñan hoy a la noche con esta definición. Son puntos de exquisita sensibilidad e hiperirritabilidad que estaban, como bien dijo Diego, localizados en una banda tensa que era palpable, ¿bien? Y esa banda estaba dentro de un músculo o a veces en su fascia, eso ya es mucho más complejo de explicar, y que cuando lo palpábamos rápido generaba una respuesta de contracción local por la contracción de esas fibras que estaban espasmadas, ¿bien? Y si estaba muy irritado, ese punto gatillo nos iba a dar lugar a dolor, sensibilidad y a fenómenos autonómicos, ¿bien? Que se iban a dar tanto en el lugar como a distancia. Y de ahí la importancia de conocer el mapeo de los dolores referidos de los puntos gatillo. Bien, así que ahí tenemos esas tres cositas que son las que nos van a permitir diagnosticar efectivamente que estamos ante un punto gatillo. La banda palpable, que algunos dicen que se puede ver, los que tienen visión de rayos X seguramente sí, nosotros mortales es mucho más difícil, así que nos vamos a guiar por la palpación, que teníamos tres tipos. Si recuerdan, la palpación por presión, la palpación en pinza y la palpación por deslizamiento. ¿Ok? O sea que si yo ya localicé la banda palpable, lo que sigue es buscar a ver si encuentro el punto gatillo dentro de esa banda. ¿Bien? Si el dolor era en forma espontánea, me hacía pensar en un punto gatillo activo y seguramente en la zona cercana a ese punto gatillo activo vamos a encontrar también otros puntos gatillos latentes o satélites que son los que se van a activar y van a generar esos síntomas, sensibilidad y fenómenos autonómicos a distancia cuando los palpamos, hacemos una contracción o los estiramos, entonces ante un estímulo mecánico. ¿Bien? Y el tercer punto que nos iba a confirmar que era un punto gatillo era el dolor referido, o sea, el dolor a distancia que iba a ser específico y propio para cada músculo. ¿Ok? Entonces esto era como medio un departamento donde si yo tocaba el cuarto D, iba a sonar en el cuarto D. Bien, no iba a sonar en el sexto ni en otro depto. Hay una correlación bastante frecuente que como los dermatomas no es siempre correcta y la misma, pues hay cierta variabilidad y en este tipo de disfunciones que hay menos estudios y menos información de calidad, esa variabilidad es mucho mayor. Bien, técnicas de aplicación. Preparen, apunten, fuego. Tenemos dos grupos principales en cuanto a las metodologías, las que son técnicas superficiales y las profundas. Entonces, la técnica superficial o técnica de Baldry va a ser cuando ingresamos la aguja, pero esta llega solamente al tejido celular subcutáneo que recubre o que está sobre el punto gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos acá, vamos a suponer que esto es un corte a nivel del tejido cutáneo, donde tenemos la epidermis,
Acá tenemos tejido celular subcutáneo, y este de acá va a ser el músculo. Y esta articulación interfalángica proximal, la esquinzada y está más fusiforme, está hecho a propósito, va a ser el punto gatillo. ¿Ok? Entonces, lo que dice la técnica de Baldry es que yo voy a ingresar a la piel y voy a llegar solo al tejido celular subcutáneo. No voy a llegar al punto gatillo y al tejido muscular. ¿Ok? Atravieso la primera capa y me quedo ya en el tejido celular subcutáneo. Para aplicarla tengo que conocer la topografía de la zona y la densidad del tejido cutáneo. ¿Ok? Si sigo avanzando, seguramente ya voy a tener lo que va a suceder con la técnica que sigue, que es una reacción muscular. Bien, entonces en este caso es ingreso, puede ser a 90 grados, o sea, perpendicular al tejido cutáneo, a la superficie corporal. Puedo ingresar si quiero a 45, a 70, con la angulación que ustedes quieran. Bien, en principio no habría diferencias significativas. Bien. Entonces, lo único que hacemos es ingresar la aguja, que ahora vamos a ver cómo es ese procedimiento, y la dejamos. Bien, lo podemos dejar 15 minutos, el tiempo que ustedes crean que puede ser útil. No vamos a entrar en una dosificación específica ahora, pero lo que estaría bueno sería, luego de ese tratamiento, chequear a ver si hubo algún cambio. Pues si no, quizá en los primeros libros de punción seca se hablaba de dosificaciones teniendo en cuenta como periodos muy largos de tratamiento de punción seca. Y me parece que en la actualidad los tiempos de nuestros tratamientos y las recuperaciones de los pacientes se acortaron muchísimo. Así que consejo ahí es retestear a ver si hubo realmente un cambio o tengo que optar por otra técnica de punción seca u otra técnica. ¿Ok? Lo que, Profe, ¿sí? el cambio sería que el paciente no refiera tanto dolor o la elasticidad del mismo tejido. Exactamente. Podría ser, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de técnicas para punto gatillo? Un punto interesante a tener en cuenta como para decir, lo que hice generó un cambio, es en las características del tejido. ¿Ok? Si disminuyó el espasmo, cambió la temperatura, eso como un poquito más holístico lo de la temperatura o las características del tejido en sí, si sigue estando como fibroso, si cambió. Me parece lo más práctico es testear el tema del espasmo, pues la mayoría de los pacientes refieren dolor, entonces es un punto interesante eh, como para tener una referencia y saber si realmente está siendo útil o puedo optar por otra metodología. Bien, el dolor, ya metiendo una aguja, posiblemente puede ya variar por múltiples mecanismos. ¿Ok? Lo mismo que ahora cuando veamos las técnicas profundas. ¿Ok? Va a depender va a ser multifactorial y multidimensional la respuesta. Así que eso como que no sería un parámetro eh, muy como que me dé mucha importancia, pues va a depender de la personalidad del paciente, de dónde estaba, qué técnica apliqué. En cambio, el espasmo es algo como que yo lo puedo testear tanto antes de aplicar la técnica como después, y puede ser como un pronóstico de que esta técnica, esto va bien, o opto por otra metodología. Entonces les decía, podemos dejar la aguja insertada el tiempo que creemos que puede ser útil, y también lo que podemos hacer es efectuar alguna deformación, algún efecto mecánico, ya sea rotaciones sobre el eje de esa aguja, movilizarla lateralmente, golpearla, o sea, generar oscilaciones, vibraciones, aplicar temperatura, eso sería más parecido a lo que es la acupuntura. Y de hecho, fíjense que esta técnica sería muy parecido a lo que es la acupuntura en sí. ¿Ok? Pues estoy pinchando sobre el punto gatillo, que acuérdense que los puntos gatillo
había mucha coincidencia con los puntos de acupuntura y la punción es bastante superficial, es en el tejido celular subcutáneo y dejo la aguja ahí que vaya haciendo efecto. Bien, así que cualquier parecido, hay derechos de autor tanto para la acupuntura y la punción seca. ¿Ok? Pero es interesante hacer esa analogía. Bueno, me escuchen los chicos de acupuntura, pues se pudre todo, ¿no? Bien. Es habitual este dibujo porque capaz que van y prueban la técnica y dejan la aguja unos minutos y cuando la van a sacar es como que quedó pegada, que uno estira y se hace como una carpita de piel y uno ahí se baja la presión, pues no se le sale más. Y no, si le hacemos algún estímulo mecánico como rotación o lateralizaciones, ya cede y podemos retirar la aguja. La teoría que justifica ese fenómeno es que los fibroblastos se van como adhiriendo al metal de la aguja. Se los dejo ahí picando. Bien. Técnica profunda de Hong, que esta en realidad vendría a ser lo que popularmente se conoce como punción seca. ¿Okay? Capaz que algunos ya vio algún video que los pacientes sienten dolor, gritan, tienen espasmos, suele suceder con este tipo de aplicación. En la anterior, como es una aplicación que la aguja no genera dolor, es muy raro que genere también un poco de sangrado, es muy raro, o sea que no genera grandes complicaciones, así que el paciente no va a tener grandes reacciones tampoco, sobre todo si es un paciente que no le tiene miedo y que tuvo preferencias por ese tratamiento. En cambio, Martín, te hago una consulta. dale. Em, o sea, basándome en esta foto, ¿no? Sí o sí hay que agarrar o sea, el pliegue así o no. No, no. Ah, En este hace caso falta. por el trapecio. Pero igual está buena la pregunta, porque lo que sí vamos a tener que hacer es llegar al músculo. ¿Ok? Que Claro. ya ahí, más allá del nombre que dice técnica profunda, nos estamos metiendo muy adentro en algunos casos. ¿Ok? Y de ahí va a venir el tema de cuándo optar por esta técnica y cuándo no, para no tener una complicación. ¿Ok? Si yo conozco la topografía, es más, lo puedo hacer con un ecógrafo y eso también me va a dar mucha más seguridad. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ahí la aplicación del trapecio está buenísimo, puede ser que haciendo ese pinzamiento no voy a pinchar nada. En cambio, si lo aplico directamente en dirección, por ejemplo, desde atrás hacia adelante y hacia abajo, y capaz que te pincho la pleura y hago un neumotórax. ¿Ok? Es muy, muy baja la probabilidad que eso suceda. Ahí vamos a ver un slide que se trata de eso para tampoco generar miedo, pero no voy a ir con una aguja así de larga y la voy a poner ahí, pues voy a hacer macana si no conozco la topografía y la anatomía de la zona. ¿Bien? Después los recursos que puedo utilizar desde pinzar el músculo, traccionarlo, posicionar al paciente en una posición de relajación, todo eso va a ser válido para que la técnica tenga la menor chance de tener complicaciones y sea lo más efectiva posible. Bien, pero vamos a ir un cachito con esta técnica. Dice que lo que hacemos es entrar y salir rápidamente del punto gatillo. O sea que tengo que pinchar el punto gatillo. Bien, así que si le dan en el blanco en el punto gatillo, muy bien, mucha puntería hay ahí. ¿Ok? Acuérdense que el punto gatillo era algo muy chiquitito, más chiquito que un granito de arroz, y le tengo que dar con una agujita de estas. Bien, saqué una. Ni se llega a ver. Bien, así que ahí tenemos un punto de dificultad. Esperen, voy a pinchar. Ahí está. Esa sería una dificultad
me parece concreta para realizar la técnica en forma correcta. ¿Ok? ¿Por qué digo en forma correcta? Porque hace un ratito les había dicho que hay muchos colegas, yo he visto y escuchado que hacen los pasos de la técnica, pero no están pinchando el punto gatillo. O sea que estoy pinchando músculo que, más allá del efecto placebo, no va a tener los resultados esperados, obviamente. ¿Okay? El paciente puede estar convencido que se lo están haciendo, pero no es como realmente sucede. Es como te hago una cirugía cardiovascular, te abro, pero no te opero, te vuelvo a cerrar, y el paciente estaba convencido que lo operaron. ¿Ok? ¿Puede el paciente referir mejoría? Sí, seguro, pues acá estamos hablando muchas veces del síntoma por el que se consulta, es dolor. Y el dolor es algo que está modulado por varios factores. ¿Ok? Entre ellos, obviamente, el efecto placebo y las expectativas. Entonces, lo que vamos a hacer con esta técnica era, volvemos a nuestro mapa tridimensional, atravesábamos la piel, tejido celular subcutáneo y teníamos una técnica superficial, pero ahora vamos a llegar acá al punto gatillo, que era este que estaba acá. Bien, entonces, si yo llego al punto gatillo, lo que va a suceder es que ese estímulo mecánico del pinchazo va a generar un espasmo de todo ese fascículo que ya estaba facilitado. ¿Bien? Así que eso tiene un punto bueno y uno malo. El bueno es que si yo di en el blanco, es como los juegos esos que cuando uno da en el blanco caen los globos y salen payasos y todos festejan. Bueno, acá es más o menos parecido. Si yo pincho el punto gatillo, ese músculo va a generar, o ese fascículo va a generar un espasmo. Y sobre todo la primera vez puede ir acompañado de contracción de todo el músculo porque es doloroso. Bien, así que ahí tenemos algo que para la mayoría de las metodologías que nosotros utilizamos está buenísimo, pues lo estoy haciendo bien y tengo una respuesta que me dice, lo estás haciendo bien. ¿Ok? Ahora, lo malo es que tengo que dar en el blanco con la dificultad que eso tiene. Ahí estoy con vos, Emanuel, con la dificultad que tiene. Y lo segundo es que genera dolor y tengo que jugar bastante rápido, porque en la técnica lo que tengo que hacer es pincho y antes de que se empiece a generar ese espasmo, tengo que salir. Y después tengo que ingresar otra vez. Y cuando empieza a generar ese espasmo, tengo que salir. O sea que el movimiento que tengo que hacer es muy rápido para que no me agarre la aguja cuando se produce el espasmo de ese fascículo. ¿Bien? Esperen que ahí tengo dos preguntas. Emanuel, decime. Justamente eso te iba a preguntar. En la profunda, si tenés que entrar y salir varias veces o lo dejás, o sea, en la superficial no es que entras y salís, sino es que lo dejás y por hacer esos efectos mecánicos, pero en este caso, Hay que entrar. claro, eso tiene. Ahora eso lo vamos a practicar ahí con las agujas y la fruta. Bien, hay que entrar y salir hasta 40 veces muchas veces. Es un número para que tengan una referencia. Pero en la superficial no, En la superficial no, en la solo superficial el efecto mecánico si querés le das. dejaste ahí y te fuiste o estás trabajando o le estás hablando con el paciente, lo estás educando, estás escuchando a ver qué es lo que él cree, cómo va a mejorar, qué cosas cree que funcionan, qué cosas no, pues estás haciendo otras cosas. Eso está buenísimo, pues estás generando un efecto y mientras tanto estás haciendo otra acción terapéutica. En cambio acá es Okay. dedicación exclusiva a pinchar y salir rápido. Les dije hasta 40 veces, pero ahí tenemos otra cosa que está buena, que es que en esta metodología sabemos hasta cuándo tenemos que seguir entrando y saliendo, porque lo vamos a seguir haciendo hasta que ese espasmo deje de producirse. Bien, o sea que para nosotros eso es un golazo, pues tenemos una confirmación de técnica correcta
y también una confirmación de acá se terminó y acá cumpliste el tratamiento. Y después hay que ver si es efectivo y da resultados, pero como que en la respuesta del paciente tenemos la confirmación del tiempo, o sea, la dosificación y la técnica en sí correcta. ¿Okay? Eso está buenísimo, no es habitual en las metodologías que aplicamos. Ahí, Manuela, tenés una pregunta, tenés la mano levantada. Y una era la que ya preguntó Emma, y otra era si yo no le doy al punto gatillo y estoy haciendo la técnica mal y no me doy cuenta de que la estoy haciendo mal. ¿Tiene algún efecto adverso o es contraproducente hacerlo sobre otro lugar que no sea el punto gatillo? Buenísima pregunta. En realidad es lo que les estaba diciendo recién. Si yo estoy pinchando y estoy pinchando el punto gatillo, se va a generar la respuesta de espasmo. ¿Ok? O sea que eso me está diciendo, bien Martín, seguí así, sos el mejor, lo estás haciendo bien. ¿Ok? Ahora, si yo pincho en el lugar donde palpé que estaba el punto gatillo, introduzco la aguja y no hay respuesta, estoy pinchando otra cosa. Esto es lo que les decía, que es lo que he observado con otros profesionales. Y a mí también, pues en general no me sale esta técnica, ¿ok? Te pongo mucha onda, pero hay que tener como bastante puntería. ¿Bien? Entonces, el punto positivo, pues yo les decía, es que si yo lo hago de forma correcta, voy a estar viendo esas respuestas de espasmo hasta que van a ir disminuyendo, hasta que desaparecen. Y ahí se terminó el tratamiento de esa sesión. ¿Ok? Diferente, por ejemplo, aplico masoterapia y no tengo como un objetivo claro y no sé cuánto es la dosificación. ¿Bien? Quizá debería pensar en, bueno, empezó a disminuir el espasmo muscular, vamos bien, pero muchas veces no sucede o no sé en cuánto tiempo. En un paciente capaz que sucede en 1 minuto, otro en 10, como mucho más variable. ¿Bien? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que para esta técnica es clave el tema de la puntería. Así que ahí seríamos medio francotiradores, literalmente. En el horno acá. ¿Cómo? Perdón, no escuché, Manuel. Es pollo el paciente acá. Bien. Si no doy en el blanco, voy a estar pinchando otra cosa y nada, respondiendo ahí a Manuela, cada vez que entra la aguja, está rompiendo algo. ¿Ok? Si bien es tan chiquita que ese daño es mínimo, pero capaz que estoy justo entrando y saliendo donde hay una arteria, así que ahí puedo hacer una pequeña hemorragia. No deberíamos tener, les vuelvo a decir, grandes complicaciones. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Bien, entonces, si pienso en esta técnica, acuérdense que la voy a estar aplicando hasta que ese espasmo disminuye y desaparece. Y la tercera modalidad que tenemos es la técnica de Gunn. ¿Ok? Y acá es como un poquito más holística, cosa que les gusta a nosotros los kinesiólogos, todo lo que es más volado, pues vieron que las otras dos son muy prácticas, son simples, me parece que la técnica profunda tiene su complejidad, pero acá ya empezamos a mezclar un poco el tema de las metámeras, la visión más holística y embrionaria de los diferentes tejidos. Porque lo que vamos a hacer acá es hacer una punción profunda, ¿bien? Vamos a punzar el músculo, en este caso no al punto gatillo, porque no estamos entrando y saliendo como la técnica de, profunda de Hong, sino que vamos a ingresar piel, tejido celular subcutáneo, músculo. ¿Ok? No estoy pensando en puntos gatillo ahora, solo en punzar y llegar al músculo. Bien, o sea que introduje la aguja hasta la profundidad correspondiente al tejido muscular. En dos lugares. Uno va a ser el que corresponde el nivel metamérico de los paravertebrales profundos. Bien, o sea, a nivel de la columna. Y el otro va a ser correspondiente al lugar donde está la disfunción muscular o el síntoma muscular. Vamos a un ejemplo. Una epicondilalgia, voy a punzar
pienso, epicondilios, C6 le asigno como nivel metamérico del miotoma correspondiente a los epicondilios. Entonces, voy a buscar aproximadamente el nivel de la metámera por el que emerge las raíces de C6 y voy a aplicar una aguja, hacer una punción muscular a nivel cervical o varias a nivel cervical y una o varias a nivel de los epicondilios. ¿Ok? Lo mismo que con la punción superficial, puedo ingresar vertical a 45, a 70, ¿ok? Pero ahí lo que tengo que empezar a tener en cuenta es, una, que el paciente va a estar lleno de agujas posiblemente, si es que utilizo varias aplicaciones. ¿Bien? Y lo segundo es que tengo que tener en cuenta las metámeras y todo eso que a nosotros los que hacemos osteopatía o a los quiroprácticos nos encanta, pero son metodologías o visiones alternativas, ¿ok? No tienen mucho sustento, si es que lo tienen. Bien, así que me parece como que suma, pero es un montón a veces, ¿ok? Entonces, si es un paciente que tiene adherencia al tratamiento de agujas, de acupuntura y eso, es una opción a tener en cuenta. Si estoy pensando en algo más práctico, profundo, quizá más invasivo, primero arrancaría con las otras dos modalidades. Bien, nosotros en osteopatía nos hacían estudiar todo esto, estábamos maquinando, así, le duele acá, hay que manipular, no me sirvió mucho a mí. Hay algunos que dicen que sí, que recontra funciona. Bien, como es una técnica invasiva, en esta sí nos vamos a detener con las complicaciones, perdón, con las contraindicaciones. Las complicaciones vienen después. La primera que todos se deben imaginar cuando pensamos en una aguja es el miedo a las agujas, ¿ok? Y sobre todo, miedo insuperable, miedo fuerte a las agujas, ¿ok? Por ejemplo, yo si me voy a sacar sangre, me tengo que sacar acostado porque me desmayo. Bien, entonces, a mí no me vengan a aplicar punción seca, por favor, si es que alguna vez me voy a atender a sus consultorios. Bien. Segunda complicación, tengo las complicaciones. Segunda contraindicación absoluta, pacientes con alteraciones en la coagulación, ¿ok? Alteraciones no compensadas en la coagulación, pacientes hemofílicos, no a la punción seca. Bien, después, contraindicaciones relativas. Miedo relativo a las agujas. Ay, me duele, pero hacémelo. Prefiero que no me duele y que me pinche. Listo. Paciente que podemos incluir en este tratamiento. Pacientes que tienen problemas de coagulación, pero tienen el tratamiento correspondiente, los tiempos de coagulación son de las referencias normales, podemos avanzar con esta metodología. Después, diferentes enfermedades, pacientes inmunosuprimidos, con operaciones oncológicas, todo eso, a tenerlo como medio entre pinzas, no sería una contraindicación absoluta, pero por las dudas, quizás es mejor utilizar alguna técnica con menos complejidad. Pinchar en las cicatrices, en los tatuajes, todo eso es como medio una zona gris, ¿ok? No debería suceder nada, pero por las dudas, lunares, tratar de evitarlos. Bien, lo mismo. Pacientes que están embarazadas, precaución, lo mismo que con cualquier otra metodología, porque después es culpa siempre del kinesiólogo cualquier problema. Y me quiero detener acá un minutito acá, que son con las complicaciones. ¿Bien? Para que tengan una idea de que es una técnica sumamente segura. ¿Bien? Dice que complicaciones muy frecuentes, o sea, más de 1 a 10 cada 100, no hay descritas. ¿Bien? Complicaciones frecuentes, 1 a 10 cada 100 pacientes. Piensen atender 100 pacientes,
De esos 100, 1 o 10 pueden llegar a tener una hemorragia, si es que pincho una arteria. Igual por hemorragia, no se imaginen un charco de sangre, ¿ok? Que sangre, porque muchas veces la punción no genera sangrado, ¿bien? Pues la aguja es muy finita. De la misma manera que puede haber una hemorragia, puede haber, después que se forme un hematoma, o dolor en la zona, ¿bien? Lo mismo con una vacuna o con cualquier inyectable, ¿ok? Son complicaciones que, explicándoselo al paciente, no deberían tener ningún problema. Complicaciones infrecuentes, 1 a 10 cada 1000. Bien, ya ahí poco probable que suceda. Inflamación, tumefacción, dolor un poco más intenso, irritación nerviosa, lesión nerviosa con pinzas, ¿ok? No es una neuropraxia, nada, justo irritamos la zona, es poco probable. Lo mismo cefalea, fatigas, vértigos, náuseas, no va a suceder. Estoy cómodo, Manuel. Complicaciones raras. 1 a 10 cada 10.000. No sé si vamos a ver 10.000 pacientes. O sea que imagínense que las chances de que tengamos este tipo de problemas son muy bajas. Infección, enrojecimiento, sudoración, picazón, cambios en la presión arterial, pérdida de conocimiento, taquicardia, todo como síntomas o complicaciones un poco difusas. Y me quiero detener acá, antes de que termine el Zoom, complicaciones muy raras, menos de 1 a 10 cada 10.000. Neumotórax, rotura de aguja, olvido de la aguja, infección sistémica, alteraciones del habla y desorientación. Neumotórax, lo que hablamos recién, si yo sé que dónde están las pleuras, no voy a ingresar una aguja con una profundidad suficiente para hacer una punción profunda de entrar y salir en esa zona. ¿Okay? Rotura de la aguja, como todo, puede fallar, decía Toussaint,